Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo con lindas historias que llenan nuestro corazón. Hoy vamos a conocer la historia del pastor Pablo Arboleda, un hombre lleno de convicciones en Cristo Jesús. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico Dios me oye. Te haremos llegar gratuitamente en digital esta revista Esperanza. Para solicitarlo, solo debes escribirnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 o también puedes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material en digital gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Ahora sí, comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Pablo Arboleda es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, oriundo de Ecuador, nacido en la capital Quito. Viene de una familia con 7 hermanos en total, está casado con Teresa Tipán y actualmente vive en Santo Domingo, donde trabaja como pastor institucional en el ICSAE, Instituto Técnico Superior Adventista de Ecuador, y dirigiendo la iglesia del CADE, el Colegio Adventista. Pablo estudió teología también en la ciudad de Santo Domingo, donde está el ICSAE, pero el Estado ecuatoriano cerró la carrera por razones económicas y viajó a Chile para terminar sus estudios y graduarse en la Universidad Adventista en Chillán. Conoció la iglesia mediante una amiga cuando era joven, quien era adventista y le habló del día sábado y de la Trinidad, cuando él era católico y participante activo como tenor en un coro y colaborando en grandes eventos y actividades. Con el tiempo estudió las verdades bíblicas y se bautizó. Vamos a conocer al pastor Pablo. Quédate en Identidad. Con mucho esfuerzo y de la mano de Dios, cumpliendo la misión, es una de las palabras del pastor Pablo Arboleda, nuestro protagonista, que ya está aquí con nosotros, listo, dispuesto para contarnos su historia. Y por supuesto, él ya está aquí con nosotros y vamos a darle la bienvenida aquí en Identidad. Adelante, pastor, qué placer tenerle en el programa. Gracias por aceptar la invitación. Queremos que el nombre de Jesús sea exaltado en este momento por lo que ha hecho en su vida, la forma en que el Señor tocó su corazón. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido. Gracias a Dios, gracias por esta oportunidad de permitirme compartir justamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas durante todo este tiempo, en especial juntamente con mi familia, Ángel. Amén, totalmente. Gracias a usted, pastor. Bienvenido. Y bueno, ¿en qué parte de Ecuador se encuentra? ¿Cómo se llama su esposita? Queremos conocer pequeños detalles de su vida y cómo está actualmente. Justamente ya 6 años aquí desde que terminamos la facultad. Y bueno, estamos en la ciudad de Santo Domingo, sí, Santo Domingo de los Sáchilas. Es una ciudad justamente húmeda, aproximadamente de 110, 130 kilómetros de distancia de la capital. Mi esposita se llama Teresa Tipán, ella es maestra aquí en el colegio CADE, ella da clases justamente a los niños de la básica, quinto de básica acá. Ella le encantan los niños en ese trabajo que ella hace, entonces más por eso trabaja allí. Y agradecemos a Dios por su grandiosa bondad justamente de trabajar aquí en esta ciudad. Bueno, qué bendición que como familia puedan allí apoyarse, aportando también a la misión, ya sea a través allí de la educación, con su esposita, siendo ella docente, usted a través del pastorado, de la capellanía que le mencionan allí en el colegio. Y en esta misma línea quería consultarle cómo es en la actualidad el trabajo allí en la Iglesia Adventista en Ecuador, cuáles son los principales desafíos que tienen. A nivel nacional, nosotros trabajamos justamente con el tema de nuestros niños, de nuestros adolescentes, que en esto que estamos trabajando en las nuevas generaciones, ¿no? Grupos pequeños también y evangelismo. Son justamente los 3 lineamientos que trabaja nuestra iglesia hoy últimamente aquí en Ecuador. Y lo interesante de esto es que para nuestra iglesia, aquí de forma institucional, el CADE es un lugar con un campus muy grande, ¿sí?
tiene muchas hectáreas, pero solo una parte tiene de construcción de aulas, de oficinas, todo lo demás, pero dentro del campus existe la iglesia adventista. Entonces, yo como pastor institucional, yo estoy a cargo de esa iglesia. Gracias a Dios, solo la soberanía de Dios es la que nos abriga, nos acompaña, y miramos de que justamente allí nosotros estamos plantando una nueva iglesia, ¿no? Por primera vez aquí en el CADE está plantándose una iglesia pequeña allí, estamos con ese desafío justamente grande y esperamos de que Dios pueda seguir transformando la vida de las personas que están allí en nuestra nueva congregación, ¿sí? Entonces, Dios ha sido muy bueno, estamos en ese proceso y acá, desde ya lo que sería capellanía, existe también lo que es el Instituto Superior, ¿sí? Se llama ITSAE. Y aquí hay las carreras de enfermería, de contabilidad, de marketing en línea y de forma presencial. Tenemos estudiantes también que justamente hacen su labor social, trabajan justamente con los énfasis espirituales. Y es muy bonito mirar a los estudiantes en especial de enfermería cuando están puestos sus uniformes y van a dar una charla, todo eso. Entonces eso motiva a que nuestro instituto también pueda crecer en este sentido, ¿sí? Y ha sido muy bueno, gratificante trabajar con ellos desde el área espiritual también. Amén. Sin duda Dios te está usando allí principalmente en las nuevas generaciones, en este rango etario que es tan vital para la iglesia, es la vida, es el futuro, el presente, cumplen un rol primordial y me encanta, Pastor Pablo, que esté allí con todo el power, con estas nuevas generaciones, en la iglesia también. Y hay un mensaje allí muy lindo que el pastor Pablo dice, y es que es para que más personas sean transformadas, para que más personas tengan el gozo que yo tengo, lo vivan, lo sientan, lo racionalicen, porque han estudiado la palabra. No es por solo la emoción, sino también porque hay una razón fundamentada en la palabra de Dios y eso es maravilloso. Y hablando en esta línea de nuevas generaciones, de niñez, pastor Pablo, yo quiero que me cuente un poco de su infancia, qué recuerdos tiene. 7 hermanos, tengo entendido que sus papitos se separaron. ¿Qué recuerdos tiene, Pastor Pablo? Nuestros 7 hermanos, solo somos 2 varones, ¿sí? Tenemos la mayoría que son mujercitas, son 5 mujercitas y 2 varones. Y nosotros acá hemos tratado de, los 2 varones en especial, ¿no? De cuidar a nuestras hermanas. Sin embargo, a raíz de la separación de nuestros padres, cada uno cogió su lado, cada uno cogió su línea. Unos son casados, otros no, tienen sus niños por igual. Y bueno, ¿no? Vivimos de una forma muy diferente como sería una familia normal, ¿no? Y bueno, una infancia justamente, me recuerdo tipo 10 11 años, todavía yo vivía con mis padres allí, ellos todavía no estaban en ese proceso del divorcio, pero una infancia justamente muy bonita, pero ya más adelante se convirtió en una situación compleja. Pero yo lo que recuerdo siempre fue que siempre me gustó conocer algo de Dios, ¿no? Mamá nos obligaba en muchas de las ocasiones, antes de irnos a dormir, nos obligaba justamente rezar allí a la Virgencita, todo por lo demás. Me estaba acordando de eso yo mientras trataba todo ese detalle. Y mamá se enojaba cada vez que nosotros no rezábamos y no estábamos allí, ¿no? En el filo de nuestra cama. Entonces, de por allí yo creo que fue el asunto de encontrar de mirar una necesidad espiritual, ¿no? Yo por eso ya un poco más adelante, yo tuve que mirar de que asistir a una iglesia, pertenecía a la iglesia católica por igual, fui justamente lo que es, asistí al coro, por ejemplo, de la iglesia católica en ese momento, sí, era tenor, el director decía, Pablo, tú eres un tenor, tú tenías que cantar. Entonces me tenía allí tocaba instrumentos, justamente me encanta el charango, sí, me encanta el charango a mí. Entonces yo allí una que otras notas de por allí lo tocaba, pero me gustaba en eso. Eso fue justamente lo que a mí me gustaba en especial, de lo que yo recuerdo de mi niñez y de mi familia, justamente en esos detalles. Hay muchos corazones sinceros, Pastor Pablo, como el corazón de su mamita. Hay muchos corazones sinceros
que aman a Dios profundamente. Respeto mucho y admiro mucho también cuando desde la niñez se te insta, se te promueve ya a orar, a rezar por el conocimiento que se tiene hasta ese momento, por la tradición, por la cultura. Pero Dios conoce nuestro corazón, conoce tu corazón, conoce el corazón de Pablo. Y uno en este proceso de buscar más y más y más de Dios, empieza a encontrar verdades que tal vez pueden ser dolorosas, que tal vez pueden acabar un poco con tu orgullo. Todo depende de ese corazón, si está dispuesto o no a aceptar a Jesús y sus verdades y su palabra. Y en el año 2003, siendo estudiante, el pastor Pablo empezó con un proceso también de conocer más de Dios. Hubo una base importante de, hay un Dios que todo lo ve, que todo lo cree, que todo lo puede, que tu mamita te inculcó muy bien, y de participar también allí en la iglesia. Todo eso te contribuye para fortalecer tu vida espiritual, para que cuando sigas escudriñando y encuentres verdades, no te puedas negar a la voz de Dios. Pastor Pablo, 2003, ¿qué fue lo que sucedió allí para que nos continúe relatando con su historia? Porque también dice, y pasé por momentos muy duros. Cuéntenos, Pastor Pablo. Yo prácticamente ya estaba por terminar el colegio, ¿no? Y fue una de las etapas que yo siempre suelo relatarlo a veces, porque el 2003 fue la última vez donde yo vi tal vez a mis padres unidos. Fue la última vez que yo los vi cuando ellos tuvieron que asistir a mi graduación del colegio. Y allí ellos estaban allí juntos, ¿no? Juntos como hermanos y familia por igual. Esa fue la que marcó y lo que yo siempre recuerdo. Pero a su vez un 2003 donde comienzo justamente lo que es a escudriñar, a mirar que existe literalmente una Biblia que te habla justamente de un Dios que puede transformarte y puede justamente perdonarte, porque es difícil. Mientras yo vivía con mis padres en esa situación, ¿cómo concebir dentro de mí de que Dios es amor, de que Dios justamente te perdona, Dios te guía? Pero yo estoy luchando justamente con un sentido de que mis padres están en un proceso de divorcio, en un proceso de separación. Tengo unos hermanos desintegrados del uno por el otro lado. Entonces, ¿cómo concebir todo ese detalle, no? Sin embargo, yo hasta ahora yo tengo consciente de que Dios usa los medios, Dios usa los recursos como para poder alinear justamente algo de esa necesidad que tú tienes. Y literalmente conmigo sucedió lo mismo, ¿no? Yo tenía una compañera allí en el colegio, ella es adventista. En ese tiempo ella ya había pasado como unos 4 o 5 años de siendo adventista. Entonces, por medio de ella es lo que comenzamos, ¿no? Ella en conversaciones, todo por lo demás, de tareas, de deberes. Yo iba a su casa para terminar de hacer las tareas, todo eso. Entonces, ella, cada vez que empezaba una tarea, me decía, vamos a orar. Yo decía, orar, pero ¿por qué tenemos que orar para hacer una tarea? Entonces ella comenzaba a explicarme, ¿no? ¿Por qué debemos orar? Esa necesidad de oración, esa necesidad de estar conectado con Dios, ¿no? Entonces, decía, bueno, vamos a comer, pero tenemos que orar. ¿No? Que otra vez tenemos que orar. No, o sea, me venía justamente metiendo justamente dentro de mi cabecita esos detalles. Y yo al finalizar del día, yo me fui a mi casa, yo le decía, mamá, mira, esto está pasando. Y mi mamá era muy, muy enojada. Yo hasta ahora que yo relato esto, mamá se molestaba porque decía, cuidado, decía Pablo, que tú andes allá metido en esas otras religiones, verás que nosotros somos de acá, tenemos el divino niño de por aquí, tenemos esto. Entonces, habían situaciones muy, muy tensas en ese momento. Yo tenía por un lado donde estaba tratando de conocer la verdad, pero yo tenía por el otro lado la tradición, ¿no? La tradición de papá, de mamá. Entonces, yo tengo una experiencia justamente con ese tema de las imágenes allí, que me gustaría relatarlo porque cuando era Navidad, mamá, ella tenía allí un niño Jesús, tenía allí en su casa, y ella comenzaba a limpiarlo, comenzaba justamente a asearlo por todo lo demás. Y yo lo quedé mirando, y nos quedamos fijamente con mamá mirando a la imagen así, y de un momento nos sonrió. Entonces yo dije, ¿qué? Algo está pasando de por acá, pero mamá
no me dijo nada. Con el transcurso del tiempo pasó 2004, sí, 2004, y yo seguía conociendo, yo asistía a la iglesia adventista como oyente, pero todavía dentro de mí no concebía. Entonces, los sábados iba a la iglesia adventista para tratar de conocer y ver y ver los lineamientos o ver por dónde corría la iglesia. Y después los días domingos yo me iba a la iglesia católica. Y así permanecí justamente 2004, 2005, ¿sí? En cada año yo tenía un instructor bíblico, ¿sí? Los instructores bíblicos nunca llegaron a mi casa, ¿sí? Siempre fue en la casa de esta amiga que estaba allí dándome los estudios bíblicos. Entonces, 2003 con un instructor, 2004 con un instructor, 2005 con otro instructor, y ya justamente en el 2006 habían campañas evangelísticas donde hacía visitas el pastor Alejandro Bullón, y yo decidí allí en ese momento bautizarme, pero es dentro de mí mi madre, mi mamá. Siempre yo pensé en mi mamá y me retractaba muchas veces. 3 años estudiando la Biblia, 3 instructores diferentes, saciándose de la palabra. Yo creo que Daniel, Apocalipsis, profecías, los temas básicos de cómo orar, de cómo estudiar la Biblia, hasta los más profundos y más complejos, fueron saciados. Pero también está la familia. Y el Señor dice en su palabra, aunque padre y madre te dejen, yo no te voy a dejar. Aquí estoy, porque tú estás decidiendo por mí, para vida eterna, y tengo un futuro brillante, maravilloso para ti, de eterno, no solo en esta vida terrenal que es efímera, dura 70, 80, 90 años por lo máximo. Pero tener esa confianza, esa esperanza en Dios es increíble. Cuando el pastor Pablo decide por Jesús mediante el bautismo, viene una lucha muy dura, muy dura. 3 meses fuera de casa. ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo volvió a los caminos o a casa, volver a casa a tu familia? Porque ya estar en la iglesia es estar en casa, es estar en familia. Pero tu familia carnal, con tu mamita, pastor Pablo. Una vez que yo me bauticé, invité a mi madre, me había dejado justamente en la iglesia, me dejó la Biblia que yo le entregué, y cuando yo salí no la encontré. Fue un dolor tremendo, ¿no? Mientras los hermanos me abrazaban, todo por allí, pero yo buscaba a mi mamá. Mamá siempre fue un foco importante en mi vida, justamente, pero al transcurrir de todo ese detalle, mamá dijo que no regrese a casa. Entonces yo dije, ¿dónde me voy? Y en ese tiempo yo ya trabajaba, sí, yo ya trabajaba, ya tenía mis pocos recursos de lo recién salido del colegio, entonces yo tenía que buscar un trabajo rápido después de esto. Entonces yo salí a vivir aparte. Yo estuve viviendo solo justamente hasta después de casarme yo. Entonces, no, yo no regresé a casa. Yo no regresé a casa, yo a partir de allí viví solo. Entonces, venían mis hermanas a visitarme, hasta que Dios, hablando el corazón justamente de mi mamá, fueron 3 meses de que nosotros no conversamos. Yo la llamaba, mamá no me contestaba. Entonces, yo sentía allí también un poco de soledad, ¿no? Porque mi mamá era la fuente justamente en la que me ayudaba en todo. O sea, ella fue la que me ayudó justamente en el tema del colegio, en todo por lo demás. Gracias a ella, justamente, por el trabajo que ella hacía, yo terminé el colegio. Entonces, era algo que sentía una tristeza, un dolor en ese tiempo, pero no volví a casa. Entonces yo me dediqué, es más, a trabajar, y me independicé a partir de allí. Entonces compré mis cosas, después de un tiempo mamá ya venía y yo hacía lo que también hicieron conmigo, o sea, orar en la comida, orar cuando vas a salir, orar en agradecimiento cuando tú entras de la casa. Entonces mamá ya se quedó con eso justamente hasta estos últimos tiempos. Pues mamá todavía no es adventista, todavía ella está allí dentro de su proceso, oro todos los días por ella, pero mamá está dentro de ese proceso, ¿no? Sin embargo, hemos tratado justamente de conversar sobre estos detalles.
Pero mamá, a estas alturas ya de que yo cumplo también la función del pastor, entonces ella trata de mirar de que no fue una pérdida de tiempo, porque ella consideraba de que estar dentro de la iglesia era una pérdida de tiempo, era una pérdida económica, pero más aún así, de todo eso, ahora yo puedo mostrar de que mamá en cierta parte se equivocó, pero nosotros crecemos y Dios ha provisto justamente con la profesión que ahora yo tengo. Entonces mamá mira y dice que no fue una pérdida de tiempo el seguir a Dios en este sentido. ¿Y cómo entonces está allí actualmente? Ya usted dio un spoiler de cómo es con su mamita, estamos con este proceso, vamos a orar muchísimo por ella, que Dios la bendiga muchísimo, Dios la ama demasiado y eso es lo más importante, y que ella acepte ese amor es inigualable. Pastor Pablo, allí porque me imagino que de ahí el proceso no fue nada fácil en estos últimos 3 minuticos que nos quedan. Cuando conocí a mi esposa, yo ya tenía las bases, entonces pasamos como novios exactamente como 2 años a 3 años. Nosotros decidimos casarnos dentro de la iglesia y servir a Dios. Después de que nosotros casamos, unos 3 meses atrás, yo tenía ese sentir, esa gran necesidad de estudiar teología. Regresamos aquí a Santo Domingo, aquí había la carrera de teología, empezamos aquí. Lamentablemente, después de un tiempo cerraron aquí en Ecuador lo que es la carrera de teología y viajamos a Chile. Y yo puedo agradecer justamente a Dios por esa oportunidad. Y a partir de allí, de la graduación que nosotros tuvimos allá en Chile, regresé a mi país, regresé a Ecuador. Y desde allí es donde yo sirvo aquí ahora a la comunidad, a nuestros estudiantes, a nuestros hermanos de iglesia desde el pastorado. Hay mucha sinceridad en usted, mucho amor por la obra, mucho amor por Dios, mucho amor por su mamita, por su familia, por sus hermanos. Deseo que Dios allí le bendiga muchísimo. Tengo entendido que allí uno de sus hermanas, su hermana también, conoce del Señor, su familia, su esposo. Entonces Dios está allí haciendo su obra en todo momento. Tenemos que nosotros cumplir nuestra parte, seguir predicando el evangelio del reino a todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Solo Jesús hace la diferencia en nuestra vida. Dios ve, Dios sabe por todo lo que estamos pasando. Él está allí atento, mirando desde lejos cómo estamos nosotros y cómo nos estamos comportando y cómo rechazamos o no su amor, porque Él está allí a la puerta llamando. Y agradecerle, pastor, por habernos aquí acompañado en Identidad, y quiero invitarle para que deje un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando el programa. ¿Qué les diría a partir de su historia de vida, a partir de lo que el Señor le ha permitido vivir, las experiencias que tuvo en su niñez? Tal vez hay personas que están pasando por lo mismo por lo cual usted pasó. ¿Qué les diría a las personas que están viendo, escuchando el programa para cerrar su capítulo? Adelante, Pastor Pablo. Está registrado en el libro de Deuteronomios, capítulo 5, verso 33. Y el texto dice: andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Los desafíos son muy grandes, queridos amigos. Los desafíos son tremendos. Pero Dios conoce los caminos. Dios conoce justamente tu corazón. Dios conoce todo lo que implica ser y lo que implica justamente la lucha que tiene el ser humano aquí en esta tierra. Pero a pesar de los desafíos que nosotros tenemos, Dios mira, Dios oye y Dios sabe justamente por lo que estamos pasando en el día tras día. Y Dios hace sus maravillas. Entonces yo les invito a que justamente ustedes, los que están escuchando acá, es que no se desanimen, sino más bien avancen, conéctense cada vez más con Dios, no pierdan el contacto con Dios, sino más bien anden, como dice acá, ¿no? Anden en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Porque así como mi vida ha sido difícil, en el camino que yo decidí seguirle a Él, Dios ha sido muy bueno y Dios ha sido justamente extraordinario justamente con mi vida y con mi familia actualmente en este momento al servicio de Él. Amén. Muchas gracias, Pastor Pablo, por ese mensaje final que nos invita y nos motiva a caminar con Jesús, tomados de su mano. Siempre es lo mejor, porque recuerda, querido amigo, querida amiga, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes celestiales malignas. La lucha es gigante, pero en Cristo somos más que vencedores. Ahí está la receta, ahí está la clave: ir en pos de Jesús.
Allí está nuestro estandarte. Ir en pos de Jesús lo es todo. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes siempre en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Un abrazo.